tema. Vamos a abrir la palabra, capítulo 2 de Primera de Corintios, y recordemos un poquito lo que estábamos considerando el domingo pasado con respecto al comienzo de esta carta, ¿no es cierto?, la introducción y finalmente también el propósito que nosotros hemos descubierto al estudiar estas epístolas. Recordemos que es una carta correctiva, es decir, que tiene el propósito de corregir situaciones no muy correctas dentro del contexto de la iglesia, ¿no es cierto? Y Pablo trata a través de esta carta, y la segunda también, esos temas que muchas veces cunden, y Dios ha querido de que la iglesia sea realmente el cuerpo de Cristo, donde hay toda la perfección que se requiere, ¿no es cierto?, de la iglesia del Señor. Al pasar por este primer capítulo, ya estamos viendo uno de los problemas que más luego el apóstol va a tratar más en profundidad, y lo tenemos allí en el versículo número 10, donde después de su introducción, saludos, trata con estas palabras: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, de que acá tenemos, surge uno de los problemas cuáles hubo allí en Corinto. Siguiendo la lectura, Pablo está hablando que allí en Corinto había preferencias por líderes, ¿no es cierto? Y entre ellos estaba Pablo. Algunas gentes de la congregación decían, nosotros somos partidarios del apóstol Pablo. Bueno, Pablo tenía sus características, era un apóstol enviado, había señales de su apostolado. Otros decían, nosotros somos de Apolo, es decir, tenemos preferencia por este hombre porque es un orador erudito, él fogoso, mensajero, conocía el arte de la oratoria, ¿no es cierto?, y conocía, digamos, la cultura griega, y era conocedor de la filosofía de Platón, Sócrates y otros de los grandes líderes del pasado allí en Grecia. Otros hablaban acerca de su preferencia por Cefas. Cefas era Pedro, también un apóstol distinguido, pero dada que la iglesia estaba compuesta por gentiles, judíos y así sucesivamente, este partido era los que estaban más de parte del judaísmo, y por supuesto su preferencia era Pedro, dado que él tenía una raíz hebrea, ¿no es cierto?, y era un judío que con mucha reconocimiento. Así que, y otros que eran más diríamos espirituales, según su concepto, ellos decían, nosotros somos de Cristo, vale decir de que eran personas que se consideraban distintos, ¿no es cierto? Y ya hemos visto de que en realidad eran tan iguales como los demás, pero bueno, ellos que pensaban
de que si eran de Cristo, o sea, de que no estaban mirando tanto a los líderes humanos, entonces, bueno, estaban bien ubicados y que ellos eran considerados como buenos cristianos, ¿no es cierto? Pero Pablo descarta todas estas suposiciones, ¿no es cierto? Y les hace ver de que ninguno de ellos es, digamos, tan meritorio como para pensar de que por ellos, por su ministerio, han recibido la verdad de Dios, o sea, a Cristo. Más bien Pablo descarta algunas posibilidades. Por ejemplo, él pregunta, ¿acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Luego sigue hablando, ¿no es cierto? Y razona acerca de las demás situaciones, ¿no es cierto? Es decir, de que todas eran normalmente humanas. Es decir, de que no había ninguna razón para atribuirse la prerrogativa de que tenían digamos, una capacidad como para producir realmente una vida espiritual conforme Dios quiere. Así que entonces ahora estamos viendo el problema, y esto había causado bastante daño, y todos sabemos que cuando no hay, como dice aquí el versículo leído, Pablo está diciendo, ruego por el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el tema. Ya hemos aclarado de que hay minucias, pequeñas cosas en las cuales podemos diferir, prácticas, ¿no es cierto? Pero en lo que hace a la doctrina, al meollo, o sea, la verdad esencial, tenemos que tener todos un mismo sentir y, como dice la última parte, ¿no es cierto?, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es decir, que la doctrina nos tiene que mantener unidos, libre de, digamos, de preferencias, en lo que hace, como en este caso, a predicadores, y también detrás de esos predicadores había, diríamos, cosas de poca importancia. De que Pablo era un gran apóstol, bueno, ese es un hecho, yo creo que respetable, se respeta. Que Apolos era un gran predicador, está muy bien, pero no hace de que un apóstol tenga virtudes, digamos, para salvar. No hace que, digamos, la oratoria de un hombre sea el causante de un discipulado cristiano, o que, digamos, la preferencia de origen, por ser judío, tenga más valor que, digamos, la posición de un gentil, para tomarlo como elemento para la salvación. Entonces Pablo dice, nosotros somos nada más que siervos del Señor, ¿no? Pero el centro, digamos, focal es Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y los demás todos miembros que necesitan de esa cabeza única. Allí estamos alineados, formados, y Él es, digamos, la razón fundamental de nuestra vida y, por supuesto, de la unión de la iglesia. Así que el tema de divisiones ha sido ya un problema desde antaño, o sea, desde el mismo tiempo apostólico. Y normalmente
basado en estas simplezas, ¿no es cierto?, que no tienen mayor significado para la vida cristiana. Entonces, tenemos que siempre tener presente que cuando se produce una situación, un quebranto dentro del cuerpo, hay algo que no está marchando, ¿no es cierto? Es decir, de que hemos perdido la visión focal, hemos dejado de mirar la cabeza, la verdad, ¿no es cierto?, el que realmente a quien tenemos que responder y a quien tenemos que seguir, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué razón él apunta hacia el Señor Jesucristo? Bueno, teniendo en cuenta todas esas ideas particulares, apostolado, orador, descendencia, y aún el decir, pero yo soy distinto, yo soy de Cristo, no tienen valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es, digamos, el elemento para la unificación de la cosa? Es ver a Cristo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros llegamos al final del capítulo 1, el apóstol dice de la siguiente manera en el versículo 30, más por Él, por Jesucristo, estáis vosotros en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense la terminología. Él solamente es la sabiduría perfecta. Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Y termina con esta palabra, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Qué palabras, ¿no? Tremendo. Entonces, acá hay una palabra que se destaca, la pone en primer lugar. Cristo es sabiduría de Dios. Y en este concepto está contenida toda la verdad. Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso, en el capítulo 2, que vamos a tratar, estamos hablando de la suprema sabiduría. ¿Cuál es la suprema sabiduría? Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Jesucristo mismo. Entonces, usted tiene la Biblia abierta en el capítulo número 2 y vamos a ir para ver la sabiduría suprema. Ahora Pablo y su mensaje a los corintios fue un mensaje general. Cuando él llegó a Corinto, allí en Grecia, se encontró no solamente con un grupo de gentes que profesaban el cristianismo incipiente, ¿no es cierto? Había entre ellos una buena cantidad de descendientes de judíos que conocían la ley, que habían escuchado de Cristo, y luego cuando de Pentecostés, ellos toman una resolución y siguen a Cristo, tanto judíos como algunos gentiles que no tenían, digamos, los conocimientos como tenían los judíos, ¿no es cierto?, acerca de la ley, de Dios, y aún del Mesías. Entonces, Pablo trató de hablar, lo tenemos allí en el Areópago de Atenas, y vemos de que él se dirige a las multitudes, y entre ellos había también, estaban ahí mezclados, ¿no es cierto?, toda esta gente, como nosotros estamos apuntando aquí, creyentes de una facción y creyentes de la otra, ¿no es cierto? Y su idea era predicar a todo el mundo, anunciarles el Evangelio, ¿no es cierto? Y el versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros,
para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, de que esta era su misión, la de ir y predicar el Evangelio en todas partes. No fui con excelencia de palabras o sabiduría. Es decir, de que él, teniendo en cuenta toda esta idea de suficiencia propia, más cuando él está en un terruño de carácter, digamos, filosófico, Grecia, todo el mundo conocía la filosofía de estos grandes hombres, y algunos jactándose, bueno, pero el mensaje de los filósofos es un mensaje profundo. Y bueno, Pablo quería, digamos, poner ahí un fuerte, yo diría un mazazo, ¿no? Para hacerles ver de que no era la filosofía humana la que tenía, digamos, el poder para transformar las vidas, ¿no es cierto? Necesitaban algo más excelente, ¿no es cierto? Entonces, él trata de minimizar la cosa, es decir, de no andar con palabras rebombantes, ¿no es cierto?, o hacer discurso para captar el interés de la gente, sino que él trató de ser lo más sencillo posible, ¿no es cierto? ¿Para qué? Bueno, para que no se fijaran en la redundancia de palabrerío, sino que entendieran de que el mensaje está en otra cosa, no en el aparato, simplemente, sino en la verdad esencial. Así que él dice, fue con un espíritu muy sin excelencia de palabras, ¿no es cierto? Y luego dice que se propuso de presentar nada más ni nada menos que a Cristo crucificado. Que imagínense, esto era algo para sorprenderse de una manera realmente maravillosa. Yo no sé, que venga con este mensaje. Vengo para predicar de Jesucristo y a crucificado. No he venido para predicar filosofía y grandeza humana. He venido a predicar este nombre, Jesucristo, pero crucificado. ¿Cómo? Ahí termina de arruinarla del todo, parece, ¿no es cierto? Según su parecer, la gente. Pero él sabía por qué puso ese punto relevante, ¿no es cierto? Que Jesucristo fue crucificado. Era un grande, era un maestro, era un enviado, pero esos pocos sabían de eso. Entonces puso también que había sido crucificado, ¿no es cierto? Y él dice que hizo esto con mucho temor. Versículo 3. Con mucha reverencia. Estaba realmente, totalmente convencido de que todo este palabrerío que se utilizaba para querer formular una doctrina no tenía sentido, pero él venía ahora con un mensaje, Jesucristo y a crucificado. Y dice que lo hacía con mucho temor y temblor, ¿no es cierto?, para que su prédica no fuera, digamos, no tuviera, digamos, la característica de un charlatán, un predicador como los que había en Grecia, sino que venía para realmente predicar el verdadero nombre, que es el nombre de Jesucristo y crucificado, ¿no es cierto? Así dice el versículo número 3, estuve entre vosotros con mucha debilidad y temor y temblor, Sí, y dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, es el tema, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo estaba investido
de una autoridad no humana, sino de una autoridad espiritual, el Espíritu Santo. Estaba tan convencido acerca de esa realidad, ¿no es cierto?, porque él había tenido una experiencia personal con Jesucristo en el camino a Damasco, ¿no es cierto? Por eso quedó postrado en tierra, hasta que se dio cuenta de que aquel que estaba persiguiendo, ese era el Mesías, el Cristo. Y ahora sí le había entrado la luz del cielo y había transformado esa vida y había recibido un llamado, una comisión. Por eso él podía dar testimonio de quién estaba dando testimonio, ¿no es cierto? Es decir, de que esta convicción tan profunda estaba allí ahora golpeando contra todo un sistema humano, filosófico y qué sé yo, de cuantas otras cosas, que no tenían valor alguno para que una vida fuera cambiada y transformada, ¿no es cierto? Así que un mensaje sencillo, pero con el respaldo del Espíritu Santo, porque él deseaba de que la fe de los creyentes no estuviera puesta en hombres, en cosas, ¿no es cierto?, sino afirmado en Dios y la verdad Jesucristo, ¿no es cierto? Así que los conceptos humanos no tenían validez en ese sentido. Y bien dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Este es el asunto. La sabiduría comienza cuando Jesucristo entra a tener parte en nuestra vida. Él es la suprema sabiduría, Él es el sumo bien, Él es el único que puede, digamos, satisfacer las necesidades humanas. Entonces, seguimos viendo y el apóstol ahora trata de profundizar el concepto sabiduría suprema, ¿no es cierto? Y eso lo expresa bien. Ponga atención como él allí pone el énfasis, versículo número 6, es decir, de que deja de ser digamos, tratar de generalidades, de cosas, bueno, como está hablando a la muchedumbre, a la gente, ¿no es cierto?, y a los que están también allí creyentes en alguna medida. Él ahora afirma la verdad y dice en el versículo número 6, sin embargo, él y los que realmente son de Cristo, dice aquí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuándo una persona alcanza madurez? Alcanza madurez cuando se une a Cristo, cuando forma una personalidad realmente transformada por el poder de Jesucristo. Así, ¿no es cierto? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y dice, y sabiduría, no de este siglo. Acá es muy importante el vocablo siglo. No era el siglo de aquel entonces, ¿no es cierto? Siglo es una época, es un sistema, tiene que ver más con el sistema, el siglo malo, el siglo en el cual el diablo tiene la hegemonía, el gobierno en el mundo, tiene que ver con el sistema humano, corrupto, que no tiene poder para cambiar.
la vida, ni la sociedad, ni poco puede hacer, ¿no es cierto? El siglo malo está bajo un gobierno distinto, está bajo el gobierno de Satanás. Entonces, el hombre y la mujer necesitan tener un cambio, salir de ese sistema, porque está bajo un gobierno perverso, malvado, ¿no es cierto? Entonces esta palabra acá en el versículo 6, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Ahora la palabra príncipes no tiene que ver con reyes, con gobierno, príncipes son todos aquellos que ejercen alguna influencia, personas de renombre, personas que tienen político, sociólogo y toda la gama, ¿no es cierto? Y también los que gobiernan en un sentido general alto, como también todos los que en menor escala están en los gobiernos. Estos son príncipes, es decir, personajes que tienen alguna influencia en el mundo, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo de que no es la sabiduría de este siglo, no es la sabiduría de estos príncipes que actúan dentro de este contexto, ¿no es cierto? Entonces, él dice, nosotros hablamos la sabiduría de Dios. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, qué importante que es este versículo, qué importante que es este versículo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, de que para el mundo es un misterio. Usted habla con alguien y dice, no entiendo nada, poco, o entiende muy poco, o tal vez entiende y no le va ni le viene, le da tan poca importancia como que si fuera un cuento chino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Uno dice, pero ¿cuál es la razón? Ahora Pablo está acá argumentando de que es un misterio, pero es un misterio de sabiduría, es algo muy profundo, ¿no es cierto? Y sin embargo, claro que no lo van a entender, porque están bajo otro gobierno, el gobierno de este siglo que, como dice Pablo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que, bueno, no comprendan, están como con una venda en los ojos, están ciegos por naturaleza, y esto es un misterio también. ¿Cómo las personas pueden caer en ese misterio de la ceguedad espiritual? Bueno, es porque el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Esta es la verdad. Entonces, ahora Pablo quiere enseñarnos de que esta sabiduría de Dios, como dice allí en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es como que Dios tenía reservado desde la antigüedad, es decir, antes de que el mundo existiera, Él tenía preparado un plan. Y este es el plan de la redención. Este es el plan de la sabiduría de Dios, que por gracia nos ha llegado a nosotros. Lo preparó Dios para aquellos que iban a responder, aquellos que iban a abrir sus corazones. Y realmente, qué importante que es esto, ¿no es cierto? Ese misterio
que Dios haya tenido preparado un mensaje y ahora acá caemos también nosotros, porque junto con el mensaje, junto con esta vida, Él preparó también los receptores. Porque así como Él tenía preparado un mensaje desde antes de la constitución del mundo, que era el de ofrecer a su Hijo en expiación por nuestros pecados, Él también ya tenía previsto quiénes iban a arrimarse y abrazar la cruz y esta sabiduría divina. Y nosotros seguramente en esta mañana somos parte de esa elección, de ese privilegio, de esa gracia que cayó en suerte en nosotros. ¿Le parece? Amén. Amén. Entonces, usted dirá, pero no a ellos, a todos. Solamente que no permiten de que sus ojos sean abiertos, que les caiga la venda, que se suelten de la potestad del príncipe de las tinieblas y puedan recibir este mensaje. Por eso Pablo fue al aerópago de Atenas para predicar desde las tribunas a esas multitudes, diciéndoles con palabras evangélicas como nosotros sabemos, con palabras sencillas, pero con autoridad y poder de que Jesucristo era la única sabiduría para alcanzar la bendición y la salvación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Así que, entonces ellos pueden también recibir a Cristo, pero están ahí, ¿no es cierto? Por eso oramos y pedimos al Señor, Señor, abre sus entendimientos, quita la venda y permite que el misterio de la gracia de Dios, esta sabiduría, llegue. Jesucristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Aleluya, ¿no es cierto? Así que, y luego en el versículo 8 dice, esta sabiduría no la comprenden los grandes de este mundo. Como veníamos diciendo, ¿no es cierto? La que ninguno de los príncipes, o sea, de los grandes de este siglo, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es cierto. Qué bendición que tenemos, ¿no es cierto?, de haber conocido a Jesús, ¿no? Y aquel que no lo conoce, acá dice que pierden la bendición, pierden todo, ¿no? Así que es un problema serio. Solamente un milagro puede cambiar esas mentalidades, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios. Y Pablo tenía la convicción que el mensaje que él predicaba con el poder del Espíritu Santo era poderoso para quitar la venda y darles la oportunidad de que pudieran ver en Jesucristo la sabiduría y la salvación de Dios, ¿no es cierto? Amén. Amén. Así que esta sabiduría no la comprendieron, y si la hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y esta sabiduría fue preparada para aquellos que aman a Dios. Este versículo 9, hermanos, es tan maravilloso, porque ahí vemos lo que Dios preparó para aquellos que responden. Porque dice la palabra, antes bien como está escrito, esto en el Salmo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las maravillas de Dios, las cosas que no se pueden, que sobrepasan nuestra capacidad de raciocinio, ¿no es cierto? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios reveló a aquellos que aman a Dios. Gracias a Dios porque a pesar de todo hemos podido ser
objeto de esa bendición. Tener la cosa más maravillosa, la bendición más grande que puede haber en el universo, ahí está, la tenemos, ¿no es cierto?, por la gracia del Señor. Y ahora la gran pregunta sería, y esto también para nosotros, porque, como decimos siempre, estamos todavía en algunos principios. Yo no creo que se haya terminado la capacidad de haber abarcado más. Si nosotros miramos este versículo 9, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no subió nunca al corazón humano, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Yo supongo de que hay todavía un caudal de cosas que podemos recibir y que todavía no las tenemos. Es decir, de que la vida de Cristo, esta vida de sabiduría, tiene posibilidades ilimitadas, o sea, de que es tan grande que cada vez, cada día, cada momento podemos recibir más. Y este es el gran drama muchas veces, que nos quedamos en el tiempo, que nos quedamos en las primeras cosas, cuando en realidad la vida del creyente es un crecer, ¿no es cierto? Más crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, reza la palabra. Que prosigamos en el conocimiento, que sigamos, no mentalmente simplemente, sino, digamos, recibiendo a través de la mente al corazón y a la vida, ¿no es cierto? Esa gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer en eso, en esa sabiduría? Estamos hablando de la sabiduría excelente, ¿eh? Dios nos concedió el medio. No es difícil, no es un esfuerzo propio, ¿sí? Es una actitud de la voluntad, aferrarnos al medio. Dios no dijo, bueno, metele, estudiá, hacétela por tu cuenta. Él dio el instrumento, no para que nos quedemos en el medio camino que nos falte, que podamos crecer de gracia en gracia, de gloria en gloria, de realmente empaparnos de esta sabiduría, no meramente en el intelecto, sino en la vida, ¿no es cierto? Porque la sabiduría, así en Proverbio, es para que el hijo aprenda a enfrentar la vida y tomar contacto con lo práctico y hacerlo, y va a tener el apoyo del Señor, ¿no es cierto? Así en la vida cristiana también. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Dios nos ha dado como ayuda para alcanzar toda esta plenitud de la vida? Acá dice el versículo número 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, pongámosle, Dios lo reveló a nosotros, ¿por medio de quién? El Espíritu. Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, de que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. ¿Todos recibimos el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Esta mañana? ¿Sí? Amén. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado su poder, su Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Acá dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Él escudriña lo profundo de Dios. Es el Espíritu de Él, que conoce la intimidad de Dios, conoce el corazón de Dios, ¿no es cierto? Aún lo profundo de Dios. Ahora, acá Pablo intercala un ejemplo, es muy importante. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre?
¿Cómo está esta palabra espíritu del hombre? ¿Se han fijado que hay algo interesante ahí? ¿Qué dice? ¿Cuál es lo interesante? La minúscula. Ahí está. Que la palabra espíritu del hombre está con minúscula, no con mayúscula. ¿Entendemos esto? Sí, amén. Entendemos de que el hombre es una constitución tripartita, ¿no es cierto? Está hecho de un cuerpo, un alma, que está más en esta dirección, y un espíritu, el espíritu del hombre. Dice la palabra que Dios tomó el barro, sopló en ese barro y se convirtió en un alma viviente, alma, un ser viviente, pensante. Pero también es espíritu. Entonces el espíritu está en esta parte, ¿no es cierto? El conocimiento supremo. Ahora, el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer qué sé yo. El hermano Mora, en este momento, yo no sé lo que está pensando. Él estará pensando algo, no sé lo que está pensando. Ahora, ¿sabe él lo que está pensando? El espíritu de él, sí. El espíritu de él lo sabe. ¿Sabe? ¿Usted sabe lo que está pensando? Sí, sabe. El espíritu que está en él sabe. Sí. Él sabe. Yo no sé. Usted tampoco. Nadie sabe. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo? Vamos a analizar esta cosa. ¿Bien? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu? O sea, tu espíritu que está en ti, ¿no es cierto? Que está en él, dice aquí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahora, el Espíritu Santo, él conoce lo que él está pensando, ¿no es cierto? Ahora, el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, él conoce lo que está pensando Dios. Y si ese Espíritu vive en nosotros, él nos revela lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios tiene proyectado. Ahora, para que yo alcance la sabiduría de Dios, yo necesito permitir de que este Espíritu que Él me mandó, que es el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios y los pensamientos de Dios, aún vertidos aquí en este libro, me lo va a revelar, ¿no es cierto? Él me lo va a revelar. Y de esta manera, por eso muchas veces en nuestra manera de proceder, vivimos bajo una idea que, bueno, yo tengo que razonar todo. Y hay cosas que no las podemos razonar nosotros. Hay cosas muy profundas, las profundidades de Dios. Y para esto necesitamos que el Espíritu Santo, que conoce el Espíritu de Dios, o sea, esa parte íntima de Dios, Dios es Espíritu. Y ese Espíritu lo ha dado, pero ese Espíritu que conoce a Dios, que es de Él mismo, ¿no es cierto?, que lo ha mandado, es toda una cosa realmente profunda, ¿no? Ese Espíritu está en nosotros y Él conoce el pensamiento de Dios y yo que soy el receptor y le digo, Señor, yo quisiera conocer más de ti, dame esa gracia, dame esa luz, por favor, quiero saber de ti y quiero conocer esto, pero no para perder tiempo, sino porque realmente quiero conocer tu voluntad, tus cosas. Él los va a dar, los va a dar. Él va a decir, mira, el Espíritu Santo como si hablara, mira, ahora te voy a decir, papá piensa así, papá. Y nos revela. Esto es tan claro como
Lo enseña el Nuevo Testamento en la doctrina, ¿no es cierto? Ahora, en la vida cristiana tenemos que hacer funcionar esto. Tenemos que hacer, porque nosotros poco podemos entender si no nos da el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso aprendió Pablo, por eso él no hablaba pavada, no hablaba, sino que, no hablo, yo quiero hablar cosas que realmente tienen valor y son, para ustedes son locura, habrá dicho él, pero para mí son poder de Dios. Sin esto no servimos para nada. Todo lo que están haciendo es perder tiempo. No sé. Así que una buena cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? La cosa bueno, esa enseñanza, ese ejemplito es muy práctico, ¿no es cierto? Ahora el 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu de este siglo, sino el espíritu que proviene de Dios, ¿no es cierto? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por favor, esto es tremendo. Así que, ¿qué más vamos a ir? El versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pablo no está hablando, ahora está repitiendo cosas que aprendió, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Listo? Amén. Esto entendido, ¿no es cierto? Ahora acá, fíjense que hay dos tipos de personas. Pero el hombre natural o el hombre psíquico que vive solamente de la mente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por más que quiera, no puede entenderla, porque no se pueden entender a menos de que sea por el Espíritu Santo. Van a ser siempre locura para él. No sé. Porque para él son locura y no la puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente, ¿no es cierto? Así que, ¿qué hay? El hombre natural es el común, el que estaba ahí en la tribuna, posiblemente en el Ateneo ahí, en Atenas, en el palco. Ese tipo estaría ahí. Yo sigo a Platón. Esas cosas son niñas, cosas muy pequeñas. ¿Cómo va a decir Cristo crucificado, sabiduría de Dios y poder de Dios? Es el hombre natural, el que no tiene conocimiento alguno. Pero guarda, o sea que haya algo de naturaleza en nosotros también. Queremos ser renovados totalmente, ¿no es cierto? Queremos tener el canal abierto para que la bendición venga, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo nos pueda revelar las cosas de Dios. Amén. Ahora, entonces hay un hombre natural. A veces, en esto de la sanidad interior y qué sé yo, esas cosas que a veces han traído más problemas, está bien. Hacemos una más psicología que otra cosa, ¿no es cierto? Se empieza, pero los creyentes son naturales, son carnales, como que no han recibido a Cristo, no han recibido. Sí, hay algo de eso, ¿no es cierto? Pero acá hay otra calificación, y allí tenemos que apuntar. No tener nada del hombre natural. Es posible limpiarnos totalmente de eso, ¿no es cierto? Dice, en cambio, versículo 15, en cambio, el espiritual, tal vez no eran tan espirituales aquellos que decían, nosotros somos de Cristo. También tenían todavía bastante que aprender, ¿no es cierto? Pero, bueno, ahora,
son espirituales los que realmente se han afincado en Cristo, los que realmente tienen a Cristo, los que realmente saben que Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Orgánico. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, es decir, de que las razona, que las entiende, que las pone en práctica, que las vive, ¿no es cierto? Y dice, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, de que no hay ocasión para señalarlo, porque realmente él vive la vida cristiana en su amplia dimensión, ¿no es cierto? Tiene una vida que realmente es un mensaje exponencial de Cristo. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? Entonces la gente puede ser un fanático, pero este es un santulón, pero nosotros, no importa. Dios nos llamó a que podamos mostrar la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Porque también eso en el tiempo va a ayudar, porque la gente tiene recuerdo. Sí, yo me burlaba de ese tipo, evangélico que me venía a ver. Pero pasa el tiempo, vienen los problemas, le dan con todo, como dice, viene el sermón de allí del Mateo, las dos casas, ¿no es cierto? Una sobre la roca, otra sobre la arena. Dice que vinieron ríos, soplaron los vientos y la casa que no tenía cimientos se lo llevó el agua, ¿no es cierto? Y así pasa en la vida. Muchas veces cuando vienen las pruebas, y la gente es probada, entonces dice, yo me acuerdo, ese tipo, cómo le fue bien, cómo Dios estaba con él. Y ahí empieza a razonar, ¿no es cierto? Y se dan cuenta de que su vida está sobre un mal fundamento y se va a desmoronar en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces vale la pena, ¿no es cierto? La palabra acá nos está instando a que seamos espirituales, ¿no es cierto? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora termina, y es muy importante, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Está haciendo las preguntas y lo hizo anteriormente, ¿no? ¿Quién de los hombres conoce la mente de Dios? Él no, vuelve, ¿no? ¿Quién conoció la mente? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, realmente hemos entrado a poseer la perfecta sabiduría, la sabiduría de Dios, hermano. Así que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo a vivir esta vida victoriosa. Amén. Amén.